Existen preguntas esenciales que si las usamos frecuentemente nos pueden llevar a ser más felices y a tener una vida con más éxito o con más sentido. Si existieran, ¿tendríamos una especie de receta para una buena vida? Dicho de otra forma, ¿existen preguntas que nos pueden ayudar a sacar más partido a nuestra curiosidad? Si además de la curiosidad sorpresa, el efecto wow, creemos en el beneficio de la curiosidad inquisitiva, el efecto ¿existen buenas preguntas que conduzcan nuestra curiosidad a mejores o a más completas respuestas? Bueno, posiblemente no exista una lista infalible de preguntas palanca que todo lo dilucidan, pero en su fantástico libro Wait, What?, James Ryan nos aporta 5 de esas preguntas esenciales que, según él, forman las bases del arte de preguntar y del arte de responder. El fundamento del libro es que lo crítico es hacer las buenas preguntas, porque si haces preguntas mal planteadas, nimias o equivocadas, lo más probable es que las respuestas que obtengas, incluso después de mucho esfuerzo, sirvan de poco. Se trata, según Ryan, de preguntas que inspiran buscar la respuesta, que invitan a hurgar para encontrar una solución con más sentido, más completa que una respuesta derivada de la rapidez no reflexiva. Son, por tanto, preguntas que ayudan a buscar en la dirección más correcta, a clarificar qué se busca, a generar, en definitiva, curiosidad que lleva a mejor comprensión. Son estas 5 preguntas. Primera, wait, what?, que podríamos traducir por espera, ¿has querido decir esto exactamente? O en el peor de los casos, ¿estás de broma? Se trata de una pregunta que busca clarificar el input, o sea, la información que recibes y que te incita a la curiosidad. Esta pregunta evita ir demasiado rápidamente a buscar conclusiones, que muchas veces se derivan de sesgos o peor, de prejuicios, y te brinda tiempo para entender de qué va el tema en realidad. Podríamos decir que esta pregunta tan simple, aclaratoria, te da tiempo para comprender, para focalizar tu eventual comprensión posterior. Ryan dice algo así como que esta pregunta te da tiempo para mejorar la calidad de tu curiosidad. La segunda pregunta es I wonder why, I wonder if, o sea, me pregunto el porqué de algo o qué pasaría si ocurriera algo. Es una pregunta que abre espacios para ver de otra forma lo aparentemente incambiable. Poner en cuestión el status quo, el estándar, el posicionamiento doctrinal, o sea, obligarse a abrir perspectivas. La tercera es couldn't we at least, o sea, ¿no podríamos al menos? Es una pregunta que busca encontrar algún tipo de consenso en una situación en la que hay desacuerdo. O sea, se trata de abrir un espacio de curiosidad para encontrar intersecciones, factores o posiciones comunes. Esta pregunta facilita obligarte a ti y a quien se la propones a explorar nuevas opciones que liberen a todos los implicados de su estancamiento doctrinal, de su convicción cerrada en la virtud de su posición. O sea, estimula a probar, a abrir una posibilidad a la curiosidad como antídoto de la polarización de un grupo de personas a las que conviene encontrar una posición común. La cuarta pregunta es How can I help? Esta es fácil. ¿Cómo puedo ayudar? Una pregunta que parece trivial, pero que tiene una gran sutileza, porque es muy diferente de ¿necesitas ayuda? Pregunta que emerge de la pequeña o gran soberbia de pensar que aportas algo que el otro no tiene. Es una pregunta humilde, en la que reconoces la experiencia o el conocimiento del otro y simplemente le invitas a que considere si le puede ser útil. Es una pregunta que abre una conversación y crea una relación más equilibrada entre las partes implicadas. Es una demostración de que tienes disposición humilde a ayudar. Una pregunta sutil que abriría muchas curiosidades, por ejemplo, en aulas en las que alguien puede tender a proyectar que el que sabe es solo él o ella. Y la quinta pregunta es What truly matters? O sea, ¿qué es lo realmente importante? Vayamos al núcleo de la cuestión, focalicemos en lo importante, dediquemos el precioso tiempo a lo que lo merezca. Esta simple pregunta puede evitar una curiosidad desorientada, que dé palos de ciego, que busque en cualquier cosa que aparezca, con lo que se obtiene la dispersión de la búsqueda y la ansiedad del que busca. En definitiva, son estas 5 preguntas útiles que pueden ayudarnos a manejar nuestra energía curiosa,
tanto para responder mejor a nuestras inquietudes como para disfrutar mejor al hacerlo.